Hay una fuerza silenciosa que no necesita gritar para transformar. Una fuerza que no se ve en momentos extraordinarios ni se mide por gestos grandiosos. Esa fuerza vive en tu día a día. En lo que repites. En cómo te levantas, en cómo eliges responder a lo que parece insignificante. Porque lo que realmente te construye no son las decisiones que tomas de vez en cuando, sino aquellas que repites sin darte cuenta. Y ahí está la clave. No en lo que haces una vez, sino en lo que sostienes todos los días. Porque tu poder no se mide por tu mejor día, sino por tu constancia en los días en los que no tienes motivación, pero igual eliges seguir con presencia. Y eso, aunque suene simple, es lo que separa una vida en piloto automático de una vida con propósito. No necesitas grandes metas, necesitas dirección repetida. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo presente. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que haces espacio para escucharte, cada vez que no cedes ante la urgencia, estás reafirmando tu fuerza. Aunque nadie lo vea. Aunque no lo celebre nadie. Tú lo estás practicando. Y eso es poder. Poder sin ruido. Poder sin presión. Poder que no se basa en el rendimiento externo, sino en el respeto interno. Porque el respeto por ti no se manifiesta solo en los discursos, se construye en los hábitos. En esas pequeñas acciones que parecen no hacer la diferencia, pero que en realidad lo están cambiando todo. Porque si tú no te eliges cada día, nadie lo hará por ti. Si tú no cultivas tu centro, vivirás dependiendo del caos de afuera. Y ahora es momento de entenderlo, tu vida no va a cambiar por una decisión espectacular, va a cambiar por cómo sostienes tu energía en lo ordinario. Por cómo eliges vivir lo cotidiano. Por cómo cuidas tu vibración cuando nadie está mirando. Ahí está tu fuerza. No en lo que dices querer, sino en lo que practicas cada día. Y esa práctica, esa repetición intencional, es lo que te da raíz. Es lo que te sostiene cuando todo lo demás se mueve. Porque el poder real no viene de lo que haces ocasionalmente, viene de lo que eliges sostener, sin aplausos, sin urgencia, pero con total compromiso contigo. Y ese compromiso contigo se vuelve evidente no por lo que publicas ni por lo que anuncias, sino por lo que haces cuando nadie observa. Es en esos momentos en que tu mente quiere rendirse y tú eliges continuar, en los que no hay motivación, pero sí hay decisión. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina emocional se cultiva. Y tú ya no puedes depender de estados pasajeros. Si tu paz está supeditada al clima, al entorno o a lo que otros hagan, seguirás construyendo desde la inseguridad. Por eso ahora entiendes que la práctica interna es tu refugio. Que lo que haces cada mañana, lo que repites cada noche, lo que eliges cuando podrías ceder, todo eso es lo que le dice al universo, esto sí va en serio. Porque lo que se repite, se vuelve tu realidad. Y si cada día eliges un poco más de calma, un poco más de claridad, un poco más de presencia, lo que estás creando no es solo una rutina, es una estructura interna. Una raíz que sostiene lo que quieres expandir. Y sostenerte cuando no todo está alineado afuera, es donde realmente se mide tu transformación. No cuando te sientes bien, sino cuando no, y aún así eliges no traicionarte. Porque es fácil tener buena energía en días buenos. Pero el verdadero cambio ocurre cuando el día no coopera, y tú, en lugar de sabotearte, eliges mantenerte. Y eso, aunque no sea visible al principio, empieza a crear un nuevo campo energético. Empieza a moldear tu carácter. Porque la fuerza real no es intensidad desbordada, es constancia sutil. Es esa presencia firme que, sin alardes, sin prisa, sostiene lo que otros abandonan cuando las cosas no salen rápido. Y tú estás aprendiendo eso. Que repetir desde la conciencia no es aburrido, es sabio. Que cultivar hábitos con intención no es perder libertad, es expandirla. Porque cuando sabes que tienes una estructura que te respalda, no dependes del caos.
No te desequilibras con cualquier cambio. Tienes un eje. Y ese eje no se impone, se construye. Y lo construyes con cada acción pequeña, con cada límite que sostienes, con cada momento en que eliges no volver a lo viejo solo porque es familiar. Porque tú ya no quieres comodidad que te cueste tu paz. Ya no quieres descanso si significa renunciar a tu crecimiento. Has entendido que no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas comprometerte con el ahora. Con este paso. Con esta decisión. Porque cada pequeño gesto coherente es una afirmación silenciosa de tu nueva identidad. Esa que no se define por logros aislados, sino por la forma en que se planta día tras día, aun cuando no todo esté claro. Y eso es fuerza. Fuerza real. No la que se nota, sino la que sostiene. Y esa fuerza que sostiene no necesita que todo sea perfecto para estar firme. Porque tú ya no estás buscando que la vida se acomode a ti, tú estás aprendiendo a acomodarte a lo que la vida te entrega, sin perderte. Has dejado de esperar el momento ideal. Ya entendiste que si esperas sentirte completamente listo, jamás vas a comenzar. Que si esperas sentirte motivado todos los días, no construirás nada real. Porque lo real se construye con intención, con dirección, con repetición. Y tú lo estás haciendo. No desde la prisa, sino desde la claridad. No desde la exigencia, sino desde la decisión. Porque ahora sabes que lo que repites en silencio, lo que haces en privado, es más poderoso que cualquier plan espectacular que solo existe en tu mente. Y ese tipo de práctica te transforma por dentro. Ya no te quiebra la incomodidad. Ya no necesitas sentirte seguro para avanzar. Has cultivado una confianza más estable, más serena. Una que no se alimenta de grandes momentos, sino de pequeñas victorias sostenidas. Como cuando decides empezar el día sin revisar el caos del mundo. Como cuando eliges respirar antes de responder. Como cuando, en medio del ruido, eliges tu centro. Esas son las decisiones que, repetidas cada día, van moldeando una mente más clara, una emoción más templada, un cuerpo más en sintonía. Y tú ya no estás interesado en resultados vacíos. Estás interesado en sostenerte. En habitarte. En pertenecer a una rutina que no te encierre, sino que te libere desde dentro. Porque una estructura espiritual y emocional no es una prisión, es un templo. Es el lugar donde puedes regresar cada día para recordar quién eres. Y tú lo estás construyendo. Con tu forma de hablarte. Con tu forma de ordenar tu espacio. Con tu forma de mirar lo pequeño como algo sagrado. Porque lo pequeño no es menor, es lo que sostiene lo grande. Lo que parece insignificante hoy, será tu cimiento mañana. Y tú ya no quieres cimientos prestados, ni estructuras falsas. Quieres algo tuyo. Algo que nazca de ti. Y lo estás creando con cada repetición consciente. Con cada práctica honesta. Con cada día en que eliges volver a ti, una y otra vez, sin perderte en el ruido. Porque el poder no está en hacer más, está en sostener lo que ya sabes que funciona para ti. Aunque sí simple. Aunque sea básico. Aunque nadie lo vea. Tú sí lo sientes. Tú sí lo eliges. Tú sí lo practicas. Y eso es más que suficiente. Y cuando sostienes eso que parece mínimo pero te sostiene por dentro, algo cambia en la forma en que caminas. Ya no corres detrás de resultados desesperadamente. Ya no vives esperando la señal perfecta. Empiezas a confiar en la práctica como camino. En la repetición como evolución. En la presencia como respuesta. Porque te diste cuenta de que no es necesario tener días perfectos para tener un proceso poderoso. Basta con no soltar aquello que sabes que te centra. Con mantenerte ahí, incluso cuando la emoción te empuja a volver al caos. Porque ahora tienes otra claridad, el hábito que parece más sencillo es, a veces, el más sagrado.
Es ese gesto cotidiano el que te hace más fuerte, no porque te transforme de inmediato, sino porque te recuerda quién eres cada vez que lo repites. Y eso le da sentido a todo. A tu rutina. A tu pausa. A ese espacio de silencio que te tomas antes de empezar el día. A ese pequeño no que dices para proteger tu tiempo, tu foco, tu energía. Antes lo veías como poco. Ahora lo ves como vital. Porque cada vez que te eliges en lo cotidiano, te reafirmas. Y lo cotidiano, aunque no brille, es donde se forja lo real. Donde se prueba tu compromiso contigo. Donde tu palabra, tu intención y tu acción se encuentran. Y eso, aunque no se celebre, aunque nadie lo entienda, es lo que te convierte en alguien más sólido. Porque no necesitas validación para hacer lo correcto. Haces lo correcto porque vibra contigo. Porque sabes que si repites algo que te alinea, tu vida inevitablemente se transforma. No en un salto, en un giro lento, pero irreversible. Y tú estás girando. Cambiando de eje. Ya no órbitas alrededor de lo que otros dicen que debería ser. Ya no construyes desde la mirada ajena. Estás construyendo desde dentro. Desde esa práctica silenciosa que cada día te acerca un poco más a tu verdad. Y aunque a veces parezca que nada cambia, tú lo sabes. Estás más firme. Más claro. Más enfocado. Porque tus hábitos ya no son impulsos inconscientes, son elecciones conscientes. Elecciones que nacen del respeto por tu energía. Y tú ya no estás dispuesto a perder esa energía en lo que no vibra. Por eso, cada vez que repites algo que te sostiene, estás diciendo sin palabras, yo ya no vuelvo atrás. Y no necesitas que sea perfecto. Solo necesitas que sea verdadero. Que ese espacio que repites cada día, ya sea tu meditación, tu escritura, tu silencio, tu caminata consciente, te conecte contigo. Porque tú ya no estás buscando hábitos para aparentar, estás buscando prácticas que te sostengan cuando el mundo se vuelve ruido. Y eso, aunque se vea simple, es tu nuevo poder. Y ese poder, el que nace de sostenerte en lo que tú sabes que te hace bien, ya no depende de cuán visible sea. Porque dejaste de hacer para que el mundo vea. Empezaste a hacer para no perderte. Y eso te ha devuelto una fuerza distinta. Más templada. Más silenciosa. Pero más tuya. Porque ya no necesitas que las cosas sean extraordinarias para respetarlas. Ahora sabes que tu rutina, bien habitada, es una práctica espiritual. Que tu forma de caminar hacia el día, tu forma de abrir los ojos con intención, tu forma de cerrar ciclos cada noche, todo eso crea una vibración que se acumula. No como presión, sino como dirección. Como una huella que no se borra fácilmente, porque fue grabada desde la presencia. Y vivir desde ahí te cambia. No porque te conviertas en otra persona, sino porque empiezas a ser más fiel a quien siempre has sido. Ya no inventas rituales. Ya no llenas tu vida de tareas que no puedes sostener. Has aprendido que no necesitas más cosas, necesitas más constancia con menos. Porque la dispersión te vaciaba. Te agotaba. Y ahora solo quieres lo que te centra. Lo que puedes repetir sin forzar. Lo que puedes sostener incluso en los días grises. Porque la práctica real no se abandona cuando no hay ánimo. Se mantiene porque sabes que es ahí donde más la necesitas. Cuando todo se tambalea, tus hábitos son tu casa. Y tú ya no quieres vivir sin ese hogar interno. Por eso lo repites. No por obsesión, sino por amor. No por obligación, sino por conciencia. Porque sabes que eso pequeño que haces todos los días, te está reescribiendo. No con palabras, sino con energía. Está cambiando cómo piensas, cómo sientes, cómo te hablas. Está limpiando patrones viejos. Está abriendo espacio para una identidad más fiel, más estable, más centrada. Y eso no se grita. Se vive.
Y cuando lo vives, lo transmites. Porque tu energía ya no reacciona desde el vacío. Responde desde la raíz. Desde una estructura que no se construyó en un día, sino que se tejió en lo cotidiano. Con cada sí fiel, con cada no que honra, con cada acto invisible que afirma quién estás eligiendo ser. Y esa elección, aunque nadie la entienda, aunque el mundo siga buscando velocidad, tú sabes lo que significa. Sabes lo que te costó empezar. Sabes cuántas veces volviste a ti cuando era más fácil perderte. ¿Sabes cuántos días repetiste ese mismo gesto, aún sin resultados visibles, solo porque sentías que eso te ordenaba? Y ese sentir es todo. Porque cuando el cuerpo y el alma saben que estás volviendo a casa cada día a través de tus hábitos, ya no necesitan gritarte para que los escuches. Hay conexión. Hay dirección. Hay fuerza. Real. Tuya. Diaria. Y cuando hay fuerza real en lo diario, ya no te pierdes en la ilusión de que el cambio tiene que sentirse espectacular. Te basta con saber que estás diferente. Que ya no respondes igual. Que ya no te dejas arrastrar por la misma inercia. Y eso no es un golpe de suerte ni una revelación repentina, es el fruto exacto de lo que has elegido repetir con conciencia. Porque tú ya no repites para distraerte, repites para enraizarte. Cada mañana que eliges volver a ti. Cada noche que cierras en calma. Cada vez que respiras profundo antes de contestar. Todo eso no es casualidad, es construcción. Y tú la estás sosteniendo con más firmeza que nunca. Aunque a veces dudes. Aunque a veces te detengas. Porque incluso cuando paras, ahora paras con conciencia. Ya no es evasión, es pausa. Y eso también es práctica. Eso también es fuerza. La vida no te pide grandes esfuerzos. Te pide verdad sostenida. No necesita que des saltos enormes, necesita que no retrocedas cuando nadie te mira. Y tú lo estás haciendo. No con la expectativa de que alguien lo reconozca. Lo haces porque lo sentís. Porque has entendido que el cuerpo se reeduca con gestos. Que la mente se pacifica con constancia. Que el alma se alinea cuando la repites, no desde la imposición, sino desde la conexión. Ya no buscas obligarte a cambiar. Estás aprendiendo a acompañarte en ese cambio. Y eso transforma. Porque ya no peleas con tu proceso. Caminas con él. Día tras día. Sin espectáculo. Sin saltos. Con presencia. Y esa presencia te da otra relación con el tiempo. Ya no estás apurado por ver resultados. Estás más enfocado en no traicionarte en el camino. Porque sabes que si sostienes lo correcto, lo verdadero, lo que te da paz, todo lo demás encuentra su lugar. La práctica diaria te ha enseñado a confiar. No en que todo será fácil, sino en que tú podrás sostenerte incluso cuando no lo sea. Porque tu rutina se volvió raíz. Tu repetición se volvió ancla. Tus elecciones silenciosas se volvieron guía. Y eso no se improvisa. Se elige. Se entrena. Se habita. Y ahora lo habitas sin tanto conflicto. Ya no peleas contigo por tener días difíciles. Ya no te juzgas cuando algo no sale como querías. Has creado un espacio interno donde puedes respirar y decidir sin caer. Porque la práctica no te hace inmune a la caída, te hace más capaz de volver. Y eso es lo que vale. No cuántas veces caes, sino cómo y cuánto tardas en regresar. Y tú has aprendido a regresar con más velocidad, con más claridad, con menos drama. Porque tu estructura te lo permite. Porque tú mismo, sin darte cuenta, te volviste esa estructura. Y cuando tú mismo te conviertes en estructura, ya no necesitas tanto apoyo externo. No porque no lo valores, sino porque aprendiste a no depender de lo que viene de fuera para estar en equilibrio por dentro. Antes te aferrabas a la validación, al impulso ajeno,
al estímulo momentáneo. Ahora te basta con esa pequeña práctica tuya, repetida sin drama. Porque ahí está tu fuerza, en lo que nadie te recuerda hacer, pero tú igual haces. En lo que no se premia, pero tú igual sostienes. Porque tú sabes que si abandonas eso, te abandonas a ti. Y tú ya no estás dispuesto a volver a eso. A desconectarte por un resultado. A traicionarte por prisa. A abandonar tu energía por expectativas que no vibran contigo. Has creado una nueva fidelidad. Una lealtad con tu centro. Con tu manera de sostenerte cuando el entorno se acelera. Porque tú ya no quieres correr, tú quieres permanecer. Y permanecer no es estancarse, es sostener dirección sin perderte en cada movimiento externo. Es seguir, incluso cuando el entusiasmo baja, porque tu compromiso no depende del ánimo. Es estar ahí, firme, claro, constante. Porque tú sabes que tu poder no está en cómo te ves cuando estás motivado, sino en cómo actúas cuando todo te empuja a rendirte. Y aún así, eliges sostenerte. Repetir lo que te enraiza. Hacer eso que, aunque parezca poco, te devuelve a ti. Y eso ya no se siente como obligación. Se siente como casa. Como volver a un lugar donde sabes quién eres. Como una forma de decirte, estoy aquí, no me he olvidado de mí. Y tú ya no te olvidas con tanta facilidad. Porque elegiste vivir más atento. Porque aprendiste a reconocer cuando te estás desconectando. Y no necesitas grandes señales. Te basta con ese pequeño hábito que, cuando lo repites, te vuelve a conectar. Esa taza de té con conciencia. Ese cuaderno donde vacías lo que te pesa. Ese espacio donde respiras profundo y te sientes de nuevo. Ese gesto que nadie nota, pero tú sabes que te salva. Y no lo dejas. Aunque tengas poco tiempo. Aunque no haya ruido. Aunque parezca innecesario. Porque ahora sabes que eso es lo que sostiene tu claridad. No el impulso del día, sino el ritmo que eliges mantener. No la meta que aún no llega, sino el paso que hoy das sin traicionarte. Porque tú ya no haces para tener algo, haces para no perderte. Para no volver a ese lugar donde dependías del caos para sentirte vivo. Ahora tu práctica es tu camino. Y ese camino es tu poder más concreto, más real, más tuyo. Y en ese camino que sostienes, aunque no siempre se note, tu transformación ya no es una promesa, es una vivencia. Ya no necesitas grandes afirmaciones porque cada acto tuyo, repetido con intención, se ha vuelto una declaración. Ya no hablas tanto de cambiar, estás cambiando. Cada vez que eliges no caer en la misma reacción. Cada vez que priorizas el silencio a la impulsividad. Cada vez que mantienes tu práctica aunque la emoción diga hoy no. Porque tú sabes que esa voz que te quiere llevar de vuelta al abandono, a la dispersión, al viejo yo, ya no tiene el mismo poder. No porque no esté, sino porque tú ya no la obedeces sin conciencia. Y eso lo cambia todo. Porque el poder no está en no tener caos, está en elegir distinto cuando aparece. Y tú ya estás eligiendo distinto. Sin anuncios. Sin testigos. Solo tú, contigo. Has dejado de creer que necesitas hacer mucho para cambiar. Has entendido que solo necesitas hacer menos, pero con más constancia. Que no se trata de intensidad, sino de profundidad. Que un hábito simple, si vibra contigo, si lo habitas de verdad, puede sostener una vida entera. Y eso es lo que estás haciendo. Dejaste de jugar con miles de fórmulas y empezaste a quedarte con lo que realmente resuena. Esa rutina breve. Ese momento para ti. Esa frase que no repites como mantra, sino como recordatorio. No de lo que quieres lograr, sino de lo que ya estás haciendo. Porque tu práctica no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a lo esencial. A lo que ya eras antes de todo el ruido. Antes de toda la prisa. Y ahora que habitas eso,
se nota en cómo respiras, en cómo decides, en cómo caminas por tus días con más calma, con más dirección. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás más presente. Y en esa presencia, tu práctica se vuelve tu pilar. No una tarea más, sino una declaración silenciosa: yo no me pierdo de nuevo. Y tú no te estás perdiendo. Estás avanzando. En tu propio ritmo. En tu propio lenguaje. En tu propio espacio. Porque entendiste que lo único que puede sostener tu expansión es la repetición coherente de lo que te hace bien. Y si eso significa repetir lo simple, lo haces. Si eso implica parecer básico, lo eliges. Porque tú ya no estás para impresionar, estás para sostenerte. Para vivir liviano. Para no volver a cargar todo lo que un día soltaste. Porque cada vez que repites tu práctica, cada vez que eliges mantenerte, te estás diciendo que confías. No en que todo saldrá como esperas, sino en que tú podrás sostenerte pase lo que pase. Y cuando haces de esa práctica una constante, ya no es necesario buscar inspiración cada día. Porque tu cuerpo ya recuerda. Tu mente ya se organiza sola. Tu alma ya sabe que ahí, en lo simple que repites con presencia, hay una dirección más profunda que cualquier impulso. Y no se trata de que todo esté ordenado o que nunca falles. Se trata de que cada vez que lo haces, aunque sea por poco, estás reforzando una identidad que ya no se define por la emoción del momento, sino por la intención que sostienes. Cada día que eliges ese pequeño acto, que sea respirar, escribir, detenerte, agradecer, no lo haces solo por sentirte mejor. Lo haces para no desconectarte. Para no olvidarte. Para no regresar a lo que un día decidiste soltar. Y ese gesto, que podría parecer mínimo, es lo que te ha mantenido en pie cuando todo se mueve. Ya no dependes de grandes decisiones. Confías en los microactos que sostienen tu claridad. Porque ahora sabes que lo que más importa no es lo que dices que vas a hacer, sino lo que repites cuando nadie está mirando. Es en esa repetición silenciosa donde se construye la verdadera transformación. No por cantidad, sino por calidad de presencia. No por intensidad, sino por continuidad. Y tú lo estás encarnando. Estás convirtiéndote en alguien que ya no se abandona por cansancio. Que ya no posterga lo esencial. Que ya no se justifica para evitarse. Estás siendo alguien que, con gestos sutiles, cada día se reafirma. Y esa reafirmación ya no es una promesa. Es una acción. Porque tú no necesitas más ideas. Necesitas consistencia. Y la estás creando. A veces con fuerza, a veces con pausa, pero siempre con dirección. Has entendido que construir poder interno no se trata de dominarlo todo. Se trata de no perderte en lo externo. De saber volver sin drama. De sostener lo que sabes que te sostiene. Porque si cada mañana puedes reencontrarte con tu práctica, ya no hay caos que te saque del todo. Ya no hay bajón que te defina. Ya no hay olvido que dure tanto. Porque tu cuerpo está siendo entrenado para recordarte. Y esa memoria que estás cultivando no es solo mental. Es vibracional. Es emocional. Es energética. Y tú la estás sembrando cada día. Y esa siembra, aunque no se note inmediato, está cambiando el terreno de tu vida. Antes crecías en tierra ajena, ideas que no eran tuyas, ritmos impuestos, rutinas que no te pertenecían. Ahora cultivas en suelo propio. Has elegido con qué nutrirte, qué repetir, qué soltar. Y eso lo cambia todo. Porque cuando lo que haces cada día tiene raíz en tu verdad, ya no te desvías con tanta facilidad. Ya no te arrastras detrás de cada emoción. Te conviertes en alguien que, aunque atraviesa altibajos, no pierde su eje. Porque tu eje no es un estado ideal, es una práctica real. Y tú lo estás haciendo. Con pasos simples. Con firmeza silenciosa.
con una fidelidad que no necesita demostrarse, solo repetirse. Y repetir no te agota, te ordena. Porque lo haces desde la conciencia, no desde la rigidez. Has encontrado el equilibrio entre estructura y flexibilidad. Sabes cuándo apretar y cuándo soltar. Sabes que no todo se trata de control, pero que nada se sostiene sin presencia. Por eso tu práctica diaria es más que un hábito, es un mapa. Un mapa que no te lleva a una meta específica, sino a tu centro. Y cada vez que lo recorres, lo reconoces mejor. Porque ya no necesitas grandes respuestas. Te basta con esa sensación interna que solo aparece cuando estás alineado. Ese suspiro de estoy bien, estoy en mí. Aunque no todo esté resuelto. Aunque afuera haya ruido. Porque tú te estás escuchando. Y eso basta para seguir. Y seguir, en este punto, ya no es una meta. Es una decisión diaria. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no eliges desde el caos. Ya no haces solo cuando te sientes fuerte. Has aprendido a actuar incluso cuando estás inseguro, porque sabes que tu práctica te sostiene. Que si sigues caminando con lo que te ancla, vas a cruzar cualquier tormenta sin volver a olvidarte. Y eso es nuevo. Porque antes te desordenabas fácil. Un mal día y abandonabas todo. Ahora no. Ahora te detienes, te observas, respiras y te preguntas, ¿qué necesito repetir para no perderme? Y lo haces. Aunque no tengas ganas. Aunque no sientas claridad. Porque tu claridad ya no depende del momento, depende del ritual que repites con honestidad. Y esa honestidad, ese gesto diario sin adorno, se ha convertido en tu base. Ya no negocias con tu práctica. Ya no la dejas de lado solo porque hoy no fue un buen día. Porque tú sabes que si dejas de hacer eso que te ordena, todo lo demás se desordena. Así de claro. Así de simple. Así de profundo. Por eso ahora tu fuerza no se nota en cuanto haces, sino en cuanto sostienes. Y lo que sostienes cada día, con presencia, con suavidad, con constancia, te está convirtiendo en la persona que antes solo soñaba ser. Y cuando sostienes incluso en lo invisible, cuando haces lo necesario aunque el mundo no te lo aplauda, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable. No por orgullo, sino por estabilidad. No por obstinación, sino por coherencia. Porque tú ya no te mueves por lo que otros esperan, te mueves por lo que sabes que te mantiene. Y esa claridad te da un tipo de poder que no se nota de inmediato, pero que lo atraviesa todo. Está en tu manera de empezar el día, en tu manera de cerrar ciclos, en cómo eliges regresar a ti sin depender del ánimo. Has convertido tu rutina en un templo íntimo. No importa si son 10 minutos o una hora. Importa que estás ahí. Que repites con sentido. Que no te mientes con excusas. Que si un día fallas, vuelves. Porque ya no estás buscando hacerlo perfecto, estás eligiendo no soltar lo que te hace bien. Y eso te ha devuelto presencia. Te ha devuelto ese saber profundo de que tu vida no necesita grandes saltos y cada paso está en coherencia. Antes pensabas que avanzar era cambiar todo. Ahora sabes que avanzar es repetir con más conciencia. Que tu poder no está en planear, sino en practicar. Que si sostienes tu vibración a través de lo que repites, el cambio se da solo. Y no se da con ruido. Se da con raíz. Con dirección interna. Con esa fuerza que ya no grita, porque se ha vuelto estructura. Porque tú ya no haces las cosas para impresionar, las haces porque sin ellas, te desenfocas. Porque sin ellas, vuelves al lugar donde te olvidabas de ti. Y tú ya no olvidas tan fácil. Porque el cuerpo ya aprendió. Porque tu energía ya sabe cuando se sale del centro. Y tú sabes cómo volver. Volver no desde el castigo. Volver desde el cuidado. Volver porque eso que repites, no importa cuán pequeño sea, te está formando. Te está acompañando.
Te está despertando algo que antes solo tocabas de vez en cuando. Y ahora lo habitas. No con intensidad forzada, sino con presencia sostenida. Con esa madurez que te permite entender que la magia no está en lo nuevo, sino en lo bien vivido. Y tú estás aprendiendo a vivir bien lo simple. A honrar lo que otros ignoran. A quedarte donde antes huías. Y ese quedarse no es resignación, es poder. Es elegir permanecer en ti sin perderte en todo lo demás. Porque ahora sabes que si no repites lo que te alinea, vas a terminar repitiendo lo que te quiebra. Y tú ya no estás para eso. Estás para sostener lo que construye. Lo que nutre. Lo que da sentido incluso en los días donde nada parece tenerlo. Y en esos días, cuando te aferras a tu gesto diario, a tu práctica personal, no lo haces como obligación. Lo haces como ancla. Lo haces como declaración silenciosa, aunque todo se mueva, yo me mantengo. Y cuando te mantienes, aunque todo se mueva, estás enviando una señal más fuerte que cualquier palabra. Una señal que tu cuerpo reconoce, que tu mente acoge y que tu energía integra, estás contigo. Ya no estás corriendo para alcanzar algo, estás caminando para no perderte. Porque entendiste que cada vez que abandonas tu práctica, no solo pierdes el hábito, te desenraízas. Te dispersas. Te fragmentas. Y tú ya no vives bien en la fragmentación. Ya no toleras estar desconectado de ti mismo por tanto tiempo. Ahora lo notas, lo sientes, lo corriges. Porque aprendiste que mantener tu rutina, tu espacio, tu presencia, es la forma más honesta de no volver al caos emocional del pasado. Y lo haces incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando el día te arrastra. Porque sabes que tu fuerza ya no está en hacer mucho, sino en no abandonar lo esencial. Ese hábito que sostiene tu enfoque. Esa práctica que aclara tu energía. Esa elección silenciosa que, sin dramatismo, te regresa a tu eje. Ahora ya no necesitas que todo esté alineado afuera para mantenerte firme. Porque tú eres el punto de alineación. Y tu poder no depende de que los demás lo vean, sino de que tú no lo sueltes. Porque si tú sueltas eso que te hace bien solo porque estás cansado o confundido, ¿quién más lo va a sostener por ti? Nadie. Y eso no es castigo, es madurez. Has llegado a un punto donde sabes que cada práctica, por más pequeña que parezca, está comunicando algo a tu subconsciente. Está definiendo tu dirección. Porque no eres lo que dices que quieres, eres lo que haces constantemente. Y tú estás eligiendo repetirte en coherencia. En cuidado. En conciencia. Y eso, aunque el mundo no lo note, está regenerando tu energía desde la raíz. Está sanando tu relación con el esfuerzo. Está convirtiendo tu camino en un proceso más profundo, más real, más tuyo. Porque ahora ya no dependes de condiciones externas para decidir lo que te conviene. Lo decides desde la verdad interna que has venido cultivando. Esa que te dice que no hay excusa suficiente para volver a abandonarte. Y eso te libera. Porque ya no estás atado a sentirte bien todo el tiempo. Estás comprometido a sostenerte incluso cuando no te sientes bien. Estás aprendiendo a cuidar tu vibración desde lo concreto. Desde ese pequeño acto que parece mínimo, pero que tiene la capacidad de evitar que te derrumbes. Porque ahora sabes que cada vez que eliges tu práctica, estás diciéndote, yo importo. No de forma idealizada. De forma tangible. Con hechos. Con repeticiones. Con intención. Y eso, al final, es lo que construye el verdadero poder. Y cuando te dices yo importo con actos, no necesitas que nadie más lo confirme. Ya no esperas que alguien valore tu proceso para sentir que tiene sentido. Porque tú lo sientes en el cuerpo. Lo ves en tus decisiones. Lo escuchas en el silencio que habitas con más paz. Ya no llenas vacíos con ocupación. Ya no cubres cansancio con distracción.
Porque sabes que lo que verdaderamente restaura no es el descanso vacío, sino el retorno consciente a tu eje. A esa práctica que cada día, sin importar lo externo, afirma que no te has olvidado de ti. Que no necesitas condiciones ideales para elegir lo que te hace bien. Y tú lo eliges. Porque ahora sabes que tu rutina no es un deber, es un acto de responsabilidad emocional. Y esa responsabilidad ya no se siente pesada. Se siente como madurez. Como presencia. Como libertad. Porque ya no haces desde la culpa, sino desde la elección. Ya no repites desde la exigencia, sino desde el reconocimiento de lo que te sostiene. Porque si algo te sostiene, lo cuidas. Y tú has aprendido a cuidar esa estructura silenciosa que te ha rescatado de tantas caídas. Que te ha devuelto el foco cuando todo te arrastraba. Que te ha recordado tu valor cuando la mente se llenaba de dudas. Esa estructura no está afuera, está en lo que repites. Está en lo que ya no estás dispuesto a dejar de hacer, no por rigidez, sino por lealtad. Porque tú ya no quieres volver al viejo tú. Y no porque lo odies, sino porque ya no vives ahí. Has cruzado un umbral interno. Uno que no se grita, pero que se siente en cada decisión que tomas sin testigos. En cómo comienzas tu día aunque estés cansado. En cómo te detienes para no responder desde la reactividad. En cómo te alejas de lo que ya no vibra con tu nueva energía. Porque tú, al repetirte con conciencia, has transformado no solo tu forma de actuar, sino tu forma de ser. Tu identidad ya no se sostiene en ideas sueltas, sino en elecciones repetidas. Y eso se refleja. Ya no necesitas tantas explicaciones. Ya no pides permiso para cuidarte. Ya no preguntas si es válido priorizar tu centro. Porque tú ya sabes que sin eso, todo lo demás se quiebra. Y tú ya no estás para quebrarte por dentro mientras sostienes lo de fuera. Ahora eliges al revés. Sostienes lo de dentro para que lo de fuera no te derrumbe. Y lo haces sin grandes discursos. Lo haces con práctica. Con presencia. Con una rutina que no se impone, pero se honra. Porque lo que honras, te responde. Y tu práctica, tu silencio, tu repetición consciente, ya están respondiendo. En tu foco. En tu paz. En esa calma que ahora, sin darte cuenta, se ha vuelto parte de ti. Y esa calma que ahora habita en ti, que no es euforia ni motivación pasajera, sino firmeza real, no llegó de golpe. No fue producto de un evento extraordinario. Fue tejida, día a día, en lo invisible. En lo que hiciste cuando nadie te observaba. En lo que elegiste sostener cuando todo te daba excusas para soltar. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está en su lugar, ocurre cuando tú decides permanecer contigo incluso cuando todo se desordena. Y tú lo has hecho. A través de tu repetición consciente, a través de esos gestos simples que otros podrían pasar por alto, pero que tú sabes que son tus pilares. Porque cada acción repetida con intención es una raíz. Y tú has estado enraizándote. Ya no desde el miedo a caer, sino desde el deseo profundo de vivir estable, real, centrado. Has entendido que un hábito no es una tarea. Es una declaración de lo que estás dispuesto a proteger. De lo que eliges priorizar. Porque ya no vives en función del resultado, vives en función de tu vibración. Y si tu vibración está alineada, todo lo demás se acomoda. No por arte de magia, sino por resonancia. Y tú ya vibras distinto porque ya actúas distinto. Y actúas distinto porque ya no te abandonas. Porque cada mañana que eliges tu práctica, reafirmas algo mucho más profundo que un objetivo, reafirmas tu dirección. Y esa dirección ya no se basa en cómo te sientes, sino en quién estás eligiendo ser. Porque tú sabes que tus emociones cambian. Pero tu práctica, si la mantienes, te da algo que nada más te puede dar: continuidad, estabilidad, coherencia. Y eso,
en un mundo que se mueve por impulsos, es tu mayor poder. Porque tú ya no te mueves por reacción. Te mueves por elección. Por ritual. Por intención. Y esa intención, aunque a veces parezca silenciosa, está marcando tu camino. Está ordenando tus días. Está dándole ritmo a una vida que ya no se construye desde la exigencia, sino desde el respeto. Y el respeto no es algo que se dice, es algo que se repite. Por eso ahora repites con más amor. Ya no desde la culpa, sino desde la claridad. Ya no desde la rigidez, sino desde la presencia. Porque cada vez que vuelves a ti a través de tu práctica, a través de tu rutina, a través de ese pequeño gesto que repites sin perderte, estás diciendo, yo me sostengo. Y eso no tiene precio. Eso es poder real. Poder que no se cae cuando todo tiembla. Poder que no se fuga con el primer desorden externo. Poder que permanece. Porque lo has sembrado en lo más profundo de ti. Y eso no se apaga. Y cuando lo que has sembrado en ti ya no se apaga con facilidad, es cuando empiezas a notar el verdadero cambio, no en los resultados inmediatos, sino en cómo respondes a lo que antes te desordenaba. Porque ya no es solo que vivas más en calma, es que ya no necesitas reaccionar desde la urgencia. Ya no buscas controlar cada paso, ni llenar cada espacio con algo productivo. Has aprendido a confiar en tu ritmo. Y ese ritmo se volvió sagrado porque lo honraste cada día, incluso cuando no veías avance. Incluso cuando todo te decía que nada estaba cambiando. Tú seguiste. Y al seguir, sin gritar, sin dramatizar, empezaste a sostener una transformación real. Una transformación que no se mide en cuanto hiciste, sino en cuanto fuiste capaz de repetir sin traicionarte. Porque cada gesto que mantuviste se convirtió en afirmación. En raíz. En dirección. Y ahora, esa dirección no depende de un objetivo concreto, sino de tu elección diaria de no abandonarte. Porque tú ya no estás en guerra con el proceso. Estás en comunión con él. Sabes que algunos días serán más claros, otros más pesados. Pero tú no estás aquí para rendirte con cada cambio de clima emocional. Tú estás aquí para sostenerte. Para repetirte. Para no romper ese vínculo que con tanto esfuerzo tejiste contigo mismo. Y lo haces sin exigencia, pero con compromiso. Lo haces porque sabes que sin práctica, tu energía se fragmenta. Tu atención se dispersa. Tu centro se pierde. Y tú ya no quieres volver a ese lugar donde todo dependía del afuera. Ahora, cada vez que haces tu gesto, tu rutina, tu acto mínimo de presencia, estás recordando que todo lo que quieres construir nace de eso, de un foco interno sostenido. No perfecto, pero constante. Y esa constancia es la que hoy te da paz. Ya no por los resultados que pueda traer, sino porque te hace sentirte fiel. Fiel a ti. Fiel a tu proceso. Fiel a esa parte tuya que ya no se conforma con volver atrás. Porque ahora sabes que repetir es tu forma de avanzar. Que tu práctica no te limita, te libera. Que tu rutina no te encierra, te revela. Que tu constancia no es carga, es claridad. Y tú, en medio del ruido, has elegido claridad. Cada día. Cada mañana. Cada paso. Y esa elección no necesita más explicación. Solo repetición. Repetición con sentido. Con conciencia. Con esa fuerza callada que tú ya reconoces como tuya. Y cuando eliges claridad cada día, aunque a veces el mundo te proponga lo contrario, aunque a veces la emoción quiera desviarte, tú ya no dudas tanto. Porque tú no solo estás construyendo hábitos, estás construyendo una frecuencia. Una forma de estar contigo, con tu energía, con tu vida. Y esa frecuencia no se impone, se sostiene. En la quietud. En lo básico. En lo que haces cuando nadie te exige nada, pero tú sabes que necesitas hacerlo para no volver a lo anterior.
Porque tu práctica diaria es eso, una frontera energética. Un borde que te separa del tú que fuiste, del tú que se traicionaba con facilidad, del tú que buscaba excusas para evitarse. Y tú ya no vives ahí. Ahora te habitas. Y al habitarte, tu vibración se vuelve firme. Tu foco se vuelve claro. Tu intención se vuelve un hilo que atraviesa cada momento del día. Porque no estás haciendo grandes cosas, pero estás haciendo lo que importa. Estás respirando con intención. Estás escribiendo con conciencia. Estás caminando contigo, sin prisa, pero sin evasión. Porque ahora cada paso tuyo lleva una dirección. No marcada por metas externas, sino por coherencia interna. Y esa coherencia no se logra de golpe, se cultiva. Y tú la cultivas con cada repetición que haces sin dejarte caer del todo. Porque incluso cuando caes, sabes cómo volver. Has creado una forma de retorno. Ya no te pierdes por días, ni te desordenas por semanas. Ahora vuelves. Más rápido. Más consciente. Más sólido. Y eso es una victoria. No una que se aplaude, pero sí una que se sostiene. Porque ahora tu energía no necesita intensidad, necesita estabilidad. Y tú se la das con cada acto que repites aunque el día no coopere. Porque sabes que si tu energía se desestabiliza, todo lo demás pierde forma. Por eso ahora haces lo que te centra. Sin tanto análisis. Sin tanto peso. Solo lo haces. Porque ya no se trata de sentir, se trata de elegir. Y eliges. Todos los días. Con más suavidad, pero con más firmeza. Porque sabes que cada vez que repites lo que te ordena, estás diciendo sin palabras, estoy aquí para mí. No solo cuando es fácil. No solo cuando es emocionante. También cuando es simple, cuando es repetitivo, cuando no hay aplausos. Porque tú ya no haces para ser visto, haces para no dejar de verte. Y cuando haces para no dejar de verte, te das cuenta de que la repetición no es monotonía, es memoria viva. Es una forma de no traicionar esa parte de ti que siempre supo lo que necesitabas, pero que tantas veces fue callada por el ruido, por la prisa, por el afuera. Ahora esa parte ya no está en silencio. Ahora tiene espacio. Tiene ritmo. Tiene ritual. Porque tu práctica diaria, por más simple que sea, es un lenguaje. Uno que no necesita palabras para recordarte quién eres. Porque tú ya no haces por hacer. Haces para permanecer. Haces para seguir. Haces para que tu energía no se fragmente entre mil direcciones sin sentido. Porque tú ya elegiste tu sentido. Lo trazaste con constancia. Con disciplina suave. Con fidelidad interna. Y eso no se rompe fácil. Porque tú ya no eres el mismo de antes. Ya no te seduce la velocidad que vacía. Ya no te mueve la búsqueda de validación disfrazada de acción. Ahora haces menos, pero con más presencia. Te quedas más en ti. Tomas decisiones desde un eje que no tiembla con cada emoción. Porque tu eje ahora está nutrido. Porque tú lo riegas todos los días con cada gesto que repites. Y ese riego es lo que da fruto. No lo inmediato, sino lo duradero. No lo espectacular, sino lo real. Y tú estás eligiendo realidad. Una realidad donde tu práctica no es sacrificio, es protección. Donde tu rutina no es cárcel, es claridad. Donde tu enfoque no es rigidez, es respeto. Respeto por tu energía. Por tu historia. Por tu camino. Porque tú sabes cuánto te costó llegar a este punto. ¿Cuántas veces tuviste que empezar de nuevo? ¿Cuántas veces te prometiste no soltarte más? Y ahora lo cumples no con grandes gestos, sino con ese acto diario que nadie ve pero tú sí sientes. Ese me siento y respiro. Ese escribo aunque no tenga ganas. Ese hoy también elijo cuidarme.
Y cuando ese hoy también se convierte en todos los días, no necesitas más prueba. Tu cuerpo ya lo sabe. Tu mente ya lo reconoce. Tu energía ya lo sostiene. Estás en ti. No de paso, no a ratos. Estás en ti como decisión. Como construcción. Como esa forma de poder que no se impone, pero que nada puede derribar. Y cuando estás en ti como una construcción que se elige todos los días, ya no buscas que alguien más lo entienda, lo admire o lo repita contigo. Porque lo tuyo es tan interno, tan íntimo, que no necesita explicarse. Solo necesita sostenerse. Y tú lo haces. A veces con fuerza, a veces con cansancio, pero lo haces. Porque aprendiste que abandonar tu práctica es abandonarte, y tú ya no te dejas solo. Ni por desorden, ni por tristeza, ni por desgaste. Has creado una forma de acompañarte que no depende del estado de ánimo. Depende del respeto. De la decisión silenciosa de seguir contigo incluso cuando todo parezca en pausa. Y esa compañía interna es la que más se nota, aunque no se vea. Se nota en cómo hablas menos de lo que quieres lograr y haces más por sostener lo que ya sabes que te hace bien. Se nota en cómo dejas de justificarte para empezar a actuar con más humildad, pero también con más firmeza. Porque tú no estás aquí para demostrar nada, estás aquí para no traicionar lo que tu energía ya sabe que necesita. Esa rutina, esa práctica, ese orden nuevo, no son imposiciones, son tus nuevas raíces. Y si se ven simples, mejor. Porque tú ya entendiste que lo simple no es pobre, es sagrado. Que lo cotidiano no es banal, es tu altar. Y tú estás volviendo a tu altar todos los días, sin faltar, sin hacer ruido, sin exhibición. Y ese regreso continuo te ha devuelto una versión tuya más sólida. No una que nunca duda, sino una que no se rinde. Porque ahora sabes que no necesitas resolverlo todo para volver a ti. Solo necesitas ese espacio donde lo que haces y lo que eres se reconcilien. Y ese espacio es tu práctica. Esa que creaste sin saber todo lo que transformaría. Esa que al repetirla, sin pausa, ha empezado a limpiar lo que antes no sabías cómo soltar. Porque tú no solo estás haciendo hábitos, estás dejando ir viejas versiones. Estás desarmando personajes. Estás simplificándote sin perderte. Y ahí está tu fuerza. No en cuanto haces, sino en cuán profundamente decides no dejar de hacer lo que ya te hace bien. No para sumar logros. Para no desconectarte. Para no volver a desdibujarte en el ruido. Porque tú ya no eres ruido. Eres dirección. Y la estás caminando, paso a paso, práctica a práctica, día a día. Y cuando caminas esa dirección desde la repetición, todo en tu energía se organiza sin que tengas que forzarlo. Porque tu cuerpo ya reconoce el ritmo. Porque tu mente ya no necesita estímulos para moverse, tiene propósito. Y tu alma, esa que tantas veces gritó por atención en medio del caos, ahora descansa en la paz de saber que ya no la vas a ignorar. Porque estás presente. No solo en lo mental, sino en lo profundo. Estás en ti desde un lugar que no se negocia. Porque tú ya no estás para estrategias ni fórmulas mágicas. Estás para habitarte. Para cuidarte. Para convertirte cada día, sin espectáculo, en ese espacio seguro que antes buscabas en todo lo demás. Y eso, por más sencillo que suene, es revolución. Es soltar la urgencia de cambiar todo por la fuerza de repetir lo esencial. Es dejar de buscar el salto para empezar a amar el paso. Es aceptar que no necesitas hacerlo todo, pero sí necesitas seguir haciendo lo que ya te sostiene. Porque tú sabes que cada día que vuelves a tu práctica, a ese gesto, a ese hábito, no estás haciendo más de lo mismo, estás reafirmando tu camino. Estás consolidando tu base. Estás afinando tu dirección. Y no importa si el cambio se ve poco. Tú sabes que se siente mucho. Porque ahora tus emociones ya no te controlan.
tus reacciones ya no te arrastran. Porque tú te has ido construyendo desde la presencia repetida y eso te ha vuelto más libre que nunca. Libre de necesitar resultados inmediatos. Libre de esperar el día perfecto. Libre de dudar de ti cada vez que algo no fluye. Porque ahora fluyes tú. Desde lo que decides repetir. Desde lo que practicas aunque estés cansado. Desde lo que no sueltas aunque estés tentado. Porque tú sabes que el poder está en la repetición con alma. En lo que haces cuando nadie te exige nada, pero tú eliges no olvidarte. Porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti se afirma. Algo que antes tambaleaba, ahora se enraiza. Algo que antes dudaba, ahora se reconoce. Y ese reconocimiento no viene de la afuera. Viene del ritual. Del hábito. De lo simple repetido con fidelidad. Y esa fidelidad a ti, esa constancia limpia, esa práctica que te acompaña, es hoy tu mayor victoria. Porque ya no necesitas sentirte bien para seguir, solo necesitas seguir sin traicionarte. Y tú lo estás haciendo. Cada día. En silencio. Pero con todo tu poder. Rombo azul pequeño bloque 74 al 77, 740% al 770%, cierre definitivo. Y ahora que lo sostienes, que lo habitas, que lo eliges todos los días aunque nadie te lo pida, aunque nadie lo celebre, puedes mirar atrás sin nostalgia. Porque no has llegado a un destino. Has llegado a ti. A ese tú que no grita, que no corre, que no impresiona, pero que no se suelta. A ese tú que, con todo lo vivido, con todo lo que le dolió y todo lo que soltó, decidió seguir. No por orgullo. Por coherencia. Porque entendiste que si no te acompañas en lo simple, nadie podrá acompañarte en lo grande. Porque lo que sostiene tu energía no es la intensidad, es la repetición. Es ese gesto que haces hoy, que hiciste ayer, que harás mañana, sin cansarte de ti, sin rendirte de ti. Y en esa repetición silenciosa, dejaste de querer convencer al mundo. Empezaste a construirte. Dejaste de prometerte que todo sería distinto y empezaste a repetir lo que ya sabías que te hacía bien. Y eso, sin aplausos, sin testigos, sin fanfarrias, te volvió poderoso. No de un poder que se exhibe. De un poder que se sostiene. Porque tú ya no estás buscando tener razón. Estás buscando tener paz. Ya no buscas conquistarlo de fuera, estás aprendiendo a protegerlo de dentro. Y esa protección se llama práctica. Se llama presencia. Se llama hoy también me elijo. Y elegirte ya no es una declaración, es una disciplina. No de castigo. De respeto. Porque aprendiste que si abandonas lo que te ordena, vuelves al ruido. Que si dejas de hacer lo que te da raíz, vuelves a la superficie. Y tú ya no vives bien en lo superficial. Porque tu energía ya sabe que lo profundo no siempre es cómodo, pero siempre es real. Y tú ahora vives por lo real. No por lo perfecto. No por lo rápido. Por lo real. Por lo que puedas repetir en los días buenos y en los que no lo son tanto. Porque ahí está tu éxito. No en lo que logres. En lo que sostienes. En lo que ya no estás dispuesto a dejar de hacer. Así que sigue. Pero no por prisa. Por dirección. Por lealtad. Por esa fuerza silenciosa que descubriste en lo más pequeño, pero que hoy sostiene todo lo grande. Porque tu poder real no está en lo que alcanzas, está en cómo eliges vivir, una y otra vez, sin soltar lo que ya sabes que te hace bien.